Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas que nos acompañan aquí en el templo y aquellos también que nos están siguiendo a través de las transmisiones tanto en Facebook como en YouTube. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche tiene como título Pescadores de hombres. En la Biblia nosotros encontramos ciertas similitudes entre los milagros y las parábolas que el Señor Jesús realizó. Muchos de estos milagros tenían un significado espiritual. Y uno de estos milagros quiere esta noche enseñarnos a nosotros algunas lecciones que nos van a entender cómo es que podemos llegar a ser pescadores de hombres. Le invito a que en su Biblia pueda buscar el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, encontramos el relato de la pesca milagrosa. Por supuesto, también se encuentra en Mateo y en Marcos. Pero esta noche queremos ponerle atención al relato del médico Lucas. Siguiendo con lo que les estaba diciendo, los milagros que el Señor Jesús realizó llegaron a tener un significado espiritual. En cierta manera se convirtieron en parábolas, ¿no? Así, por ejemplo, la lepra era un símbolo del pecado, ¿no? Nosotros lo sabemos muy bien. Y así hay otros milagros que el Señor Jesús realizó, que también tienen un significado espiritual. Si trasladamos ese significado espiritual a este milagro de la pesca milagrosa, también podemos nosotros notar ciertos símbolos. Y esos símbolos queremos decírselos en esta noche para que entendamos bien qué es lo que el Señor Jesús quiso enseñarnos a través de este milagro. En primer lugar tenemos el lago, ¿no? El mar. Nosotros entendemos por el simbolismo bíblico que el mar simboliza el mundo, ¿no? El lugar donde hemos sido enviados a predicar. En segundo lugar tenemos la barca. ¿Qué es la barca o qué simboliza la barca? Pues la barca es la iglesia, el lugar donde las personas vienen una vez que son atraídos por el Evangelio. En tercer lugar tenemos los peces. Muy bien, los peces son las personas que todavía no conocen de Jesús o que no han aceptado el Evangelio. Los pescadores. ¿Quiénes serán los pescadores? Bueno, todos aquellos que han escuchado la voz de Jesús y han respondido a su llamado de ir y predicar el Evangelio, ¿no? Y espero que ustedes que están por acá y los que nos están siguiendo también se puedan considerar pescadores. Y por último, la red. La red es un símbolo del Evangelio. El Evangelio es aquello que se predica y lo que atrae a las personas para que puedan venir o formar parte de la iglesia. Muy bien, teniendo claro cuáles son los símbolos, ahora sí vamos al relato bíblico. Lucas capítulo 5. Dice el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice el versículo 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Versículo 3, entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En primer lugar, vamos a descubrir
que en estos versículos hay algo que se nos está diciendo, pero que no está escrito aquí, ¿no? Muchas veces en el estudio del idioma español nosotros hablamos de el sujeto tácito, ¿no? Es algo que está ahí, pero que no está mencionado por nombre. Y podemos decir que aquí hay ciertas circunstancias alrededor de esta historia que están ahí, pero que no están mencionadas. Podríamos decirlo así, son circunstancias prohibitivas. En primer lugar, el pedido que Jesús le hace a Simón, que nosotros sabemos que es Pedro, es un pedido extraño. ¿Extraño en qué sentido? En primer lugar, sabemos que Simón y sus amigos tenían como oficio la pesca, eran pescadores, ¿no? Y al tener como oficio la pesca, obviamente necesitaban tener todos los instrumentos necesarios para pescar, ¿no? Ellos tenían una barca para pescar, ellos tenían una red para pescar, ellos tenían las técnicas para pescar, ellos sabían cuál era la mejor hora para pescar, en fin, eran pescadores experimentados. Pero ahora se encuentran con un hombre que es un predicador, un rabino, un maestro, y este predicador, este rabino, este maestro les está pidiendo que vayan mar adentro y que echen sus redes. Si hubiéramos seguido la lógica, o si pensáramos de manera lógica, probablemente en este momento Simón, probablemente, digo porque no está escrito, ¿no?, pudo haberse detenido a pensar, ¿qué me puede enseñar este maestro, este rabino, que anteriormente tenía como oficio la carpintería? ¿Qué me puede enseñar a mí acerca de pescar? ¿No? Él nunca ha tenido una barca, él nunca ha tenido una red, él nunca ha conocido cómo es o cuáles son los mejores lugares para pescar, y además de eso, él nunca ha conocido, sabe que probablemente no sabe cuáles son las mejores horas para pescar. En ese momento probablemente una batalla, una lucha había en la mente de Simón, ¿no? ¿Obedezco o no obedezco lo que me está diciendo este carpintero, este rabino, ¿no? Bueno, quiero decirles, apreciados hermanos y hermanas, querida iglesia y aquellos que nos siguen por la transmisión, que muchas veces nosotros podemos contar con los instrumentos, podemos contar con el conocimiento, podemos contar con los materiales, pero eso no nos va a convertir en pescadores de hombres. Y por supuesto, formamos parte de una iglesia que es rica en todas esas cosas, ¿no? Si usted le pregunta a un hermano de la iglesia o a un pastor de la iglesia que le mencione cuántas veces ha asistido a un seminario, a una capacitación de cómo alcanzar a las personas, probablemente la mayoría de personas ha hecho eso, ha asistido, ha conocido, ha estado en alguna capacitación de cómo ganar almas para Jesús, en cómo pescar hombres, podríamos decirlo así. Pero eso, el conocimiento, los instrumentos, los materiales, todo lo que nosotros podamos tener, no nos va a convertir en pescadores de hombres, no nos va a garantizar el éxito para pescar hombres. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos pensando quizás como Simón, ¿no? ¿Qué me puede enseñar Jesús acerca de pescar hombres? Versículo número 5. Dice el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué? Y nada hemos pescado. Vamos a detenernos ahí en el versículo 5, queridos hermanos y hermanas, querida iglesia. ¿Notaron ustedes
otro punto más, pero este sí está mencionado, ¿no? Lo de la barca, lo de los instrumentos, lo de los materiales no se menciona, pero este punto sí, ¿no? Querida iglesia, el trabajo duro tampoco nos va a convertir en pescadores de hombres, tampoco nos va a garantizar el éxito ganando almas para Cristo Jesús. Dijo Simón: toda la noche hemos estado trabajando. Quiero decirte que la noche es el mejor momento para salir a pescar. Tuve el privilegio de ser pastor allá en una iglesia cerca del mar, ¿verdad? Y los hermanos que tienen esa afición de la pesca siempre salen de madrugada, entrada la noche, ¿sí? Esa es la mejor hora para pescar. Y Pedro lo sabía, sus compañeros lo sabían y habían estado trabajando duro toda la noche, intento tras intento. Y yo no sé, querido hermano o hermana, que nos estás viendo, que nos estás observando, que estás aquí en el templo esta noche, si en algún momento te has sentido como Simón, si en algún momento te has sentido cansado, porque le hablas a una persona, le hablas y le hablas y le hablas y le sigues hablando y parece que nada está sucediendo, ¿no? ¿O qué hay de la iglesia? No, la iglesia que siempre planifica, que siempre planea, que siempre busca cómo conseguir buenos predicadores, conseguir estudios bíblicos y hacer otro sinfín de cosas que sabemos que hacemos. Trabajamos duro, trabajamos muchos días, muchos meses, y cuando finalmente llega el momento de recoger la pesca, parece que nada ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo duro no es la clave del éxito, no es lo que nos convierte en pescadores de hombres. Entonces la pregunta es, si ya sabemos qué es lo que no nos convierte en pescadores, ¿qué es lo que sí nos convierte en pescadores? Terminemos de leer, por favor, el versículo número 5. El versículo número 5 de Lucas 5 termina diciendo: Simón, pero le dice a Jesús, en tu palabra echaré la red. ¿Me está siguiendo, iglesia? Pero en tu palabra echaré la red. No son los instrumentos, no son los materiales, no es el conocimiento lo que nos va a convertir en pescadores de hombres, no son las capacitaciones, ni la fe de Jesús, ni los mejores predicadores, no es eso. Eso no garantiza el éxito. Lo que nos garantiza el éxito es obedecer la palabra de Jesús. Jesús le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red. Si Simón se hubiera quedado a analizar, a pensar y a tomar una decisión lógica, podríamos decirlo así, si se hubiera detenido a pensar, bueno, la verdad es que no puedo hacerle caso a este señor porque no sabe nada, probablemente lo que ocurrió después no hubiera ocurrido. De hecho, así es. Pero en tu palabra, dice Simón, lo hemos intentado, Señor, toda la noche, Señor, ni un solo pez, Señor, en nuestras redes, pero en tu palabra echaré la red. ¿Y qué ocurre, querida iglesia, cuando nosotros obedecemos de manera inmediata? No es que Simón se quedó pensando ahí, bueno, tal vez, ¿verdad? Al rato, dudando, podríamos decirlo así. No, pero en tu palabra echaré. ¿Qué sucede cuando nosotros obedecemos de forma inmediata a Jesús? Versículo 6. Cuando lo hicieron, dice el texto, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Gloria a Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Jesús,
Cuando Jesús nos dice, así como le dijo a Felipe, Felipe, acércate a ese carro, porque hay alguien ahí que está necesitando. Y yo sé, querido hermano y hermana, querida iglesia, que en algún momento tú has escuchado la voz del Espíritu Santo, hablándote y diciéndote, mira, esa persona que va a la par tuya en el autobús, esa persona que llegó a tu negocio, esa persona que está ahí cerca de ti, necesita escuchar de mí, necesita escuchar del Evangelio. Seguramente tú lo has sentido en algún momento. Querido hermano y hermana, cuando obedecemos la palabra de Jesús, es cuando ocurren los milagros. Cuando lo hicieron, dice, obedecieron inmediatamente la voz de Jesús. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué cuando Pedro anduvo allá con su conocimiento, con sus instrumentos, con todas las habilidades, con todos los materiales necesarios, trabajando duro toda la noche, no pescó ni un solo pez? Y ahora que obedece a Jesús, dice que la red se estaba rompiendo de todos los peces que estaban agarrando. Bueno, aparte de obedecer, querida iglesia, la segunda clave para poder ser pescadores de hombres, lo segundo que necesitamos tener es la presencia de Jesús. Cuando Simón anduvo con sus compañeros allá en el lago durante toda la noche, la sierva del Señor dice, en tristeza, en soledad, no habían tenido la presencia de Cristo, no habían sentido la presencia de Cristo, pero ahora Cristo estaba en la barca. Fíjate bien, querida iglesia, fíjate bien, querido hermano y hermana, los peces no llegaron a la barca, no llegaron a la barca, no se acercaron a la barca por la barca. No dijeron, hoy qué barca tan linda, qué barca tan bonita, qué bonito estar ahí dentro de esa barca. No fue eso. No dijeron los peces, oye, qué buena gente son estos pescadores que están ahí. Vamos para que nos pesquen. No, tampoco pensaron así. Los peces únicamente se acercaron a aquel que los creó. Los peces llegaron porque el Señor Jesús los llamó. Cuando Jesús está dentro de nuestra barca, es imposible que los peces no se acerquen a nuestra barca. Así que, querida iglesia, si ustedes quieren que su barca esté llena de peces, ¿ustedes quieren eso, querida iglesia? ¿Quieren que su barca esté llena de peces? Asegúrense de que Cristo Jesús esté en esta barca. Porque cuando Cristo Jesús está en la barca y nosotros obedecemos su voz, los milagros van a ocurrir. La red se va a romper de la cantidad de peces que van a llegar como consecuencia de obedecer a su Creador. ¿Quién creó a los peces? El Señor Jesús. ¿Quién nos creó a nosotros? El Señor Jesús también. Pero nuestra historia no termina aquí. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita, querida iglesia? Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Querida iglesia, nosotros no estamos en una competencia, ¿no? Ganar almas, ser un pescador de hombres para Cristo Jesús no es una competencia. No se trata de qué hermano ganó más o quién ganó menos. No se trata de qué iglesia ganó más o qué iglesia ganó menos. No se trata de qué pastor ganó más o qué pastor ganó menos. No se trata de eso, querida iglesia. Porque este negocio de ganar almas es un negocio en el cual necesitamos ayuda, ¿sí? Cuando ellos vieron que su red no la podían sacar, del agua, dice que llamaron a sus compañeros, ¿no? Pero a veces nosotros queremos ser islas. Pensamos que todo lo sabemos, pensamos que todo lo podemos, cuando en realidad el Señor nos ha mandado a trabajar unidos. Querida iglesia, si realmente queremos ser pescadores de hombres, necesitamos ayudar y dejarnos ayudar.
Dice el texto, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca y estos vinieron a ayudarles de tal manera que llenaron ambas barcas. Gloria a Dios. Quiero decirles esta noche que cuando nosotros trabajamos unidos dentro de nuestra misma iglesia, ya no se trata de la campaña del Ministerio de la Mujer, de la campaña de los jóvenes, de la campaña de los ancianos, de la campaña, no, es de la campaña de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de trabajar unida. Unida, una iglesia unida alcanza la victoria para honra y gloria de Dios. Otro elemento importante, querida iglesia. No solo se trata de obedecer la palabra de Jesús, no solo se trata de pedir ayuda, no solamente se trata de que Jesús esté en nuestra barca. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tú sabes que en ese momento pudo haber dicho Simón Pedro, ¿ya vieron, muchachos, qué buen pescador de hombres, de peces que soy? ¿Ya vieron? Nomás salí una vez, toda la noche pescando, pero ahora sí, salí una vez y listo. Mi red se está rompiendo de tantos peces. Pedro pudo haberse dado la gloria para sí mismo en ese momento. Pedro pudo haber agarrado todo el honor para sí mismo. Y a veces, querida iglesia, eso ocurre también. No es el pastor Benjamín o el hermano Carlos o la hermana Juana los que llevan a las almas a los pies de Jesús. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Es Jesús obrando en los corazones quienes logran esos milagros. Así que cuando una persona llega a los pies de Jesús, no agarremos la gloria para nosotros. Hagamos como Simón Pedro, caigamos de rodillas, dándole la honra y la gloria al único que la merece, a nuestro Señor, a Cristo Jesús. Sí, Pedro, en vez de darse toda la gloria para él, le dio toda la gloria a Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos hacer nosotros siempre. Versículo 9, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús, dice el versículo 10, dijo a Simón, no temas, desde ahora te voy a enseñar a pescar hombres, Simón. Te voy a dar las mejores capacitaciones para pescar hombres, Simón. Te voy a enseñar cuáles son los mejores métodos para pescar hombres, Simón. Te voy a mostrar cuáles son los mejores lugares para pescar hombres, Simón. Nada de eso, querido hermano. Hermana, no temas, Simón. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué? Porque Jesús no le dijo, mira, te voy a dar un seminario, te voy a enseñar esto, te voy a enseñar lo otro, te voy a enseñar aquí, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, porque ese no es el secreto del éxito. Para que tú y yo podamos ser pescadores de hombres, lo que necesitamos es una transformación. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Querido hermano y hermana que me escuchas esta noche, ¿quieres tú ser un pescador de hombres? ¿Quieres ser tú una pescadora de hombres? Querido hermano y hermana, colócate en las manos de Jesús, colócate en los brazos de Cristo y Él, solo Él, te convertirá en un pescador, en una pescadora de hombres. ¿Cómo termina esta historia? Dice el versículo 11, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Querida iglesia, ¿qué pudo haber hecho Simón con todos esos peces que había pescado? ¿No? ¿Qué era lo más lógico? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que Simón ya con todos esos peces tenía la vida arreglada, ¿no? Imagínense agarrar todos esos peces y llevarlos al mercado a vender, porque ese era su trabajo.
Y ahora sí me retiro porque ya no tengo necesidad de trabajar más. ¿Qué hicieron? Dice, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. ¿No crees que en este versículo también hay un gran mensaje para nosotros, iglesia? Por supuesto que sí. Nada tiene que estar por encima de la misión que Dios nos ha dado. Nada. Y no estoy hablando esta noche de que pues hay que irse de la casa y abandonar todo y dedicar todo nuestro tiempo para esto. No, lo que estoy diciendo es que todo lo que se realiza en nuestra iglesia, todo lo que se hace en nuestra iglesia, todo lo que nosotros podemos hacer, tiene que estar sujeto a la misión. La escuela sabática tiene que ser un lugar donde se ganen almas. Las sociedades jóvenes tienen que ser un lugar donde se ganen almas. Los clubes tienen que ser un lugar donde se ganen almas. El ministerio de la mujer tiene que ser un lugar donde se ganen almas, porque todo está sujeto a la misión de Cristo Jesús. Nada de lo que se hace en la iglesia debe de estar fijo hacia otro rumbo. No, todo debe de seguir a la ganancia de almas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos muestran Simón y sus amigos, dejándolo todo, poniendo la misión en primer lugar. ¿En qué lugar está la misión? Tú sabes, querida iglesia, que esta parábola se cumplió. Sí. Y si nosotros viajamos un momento en el tiempo allá al libro de los Hechos, nos damos cuenta cómo se cumplió esta parábola. Sí, el mismo Simón Pedro, que había echado la red, y había pescado esa gran cantidad de peces, predicó un sermón y 3,000 personas llegaron a los pies de Jesús. Y después de que Simón pescó a todos esos peces, los llevó a la iglesia, los trajo a la barca. Querida iglesia, si nosotros cumplimos con estas condiciones, veremos cómo nuestra barca no dará abasto para todos los peces que el Señor Jesús traerá a este lugar. Quiero terminar esta noche con una pregunta. ¿Deseas tú ser un pescador de hombres? ¿Deseas tú alistarte en ese ejército de hombres, mujeres y niños dispuestos a poner la misión en primer lugar? ¿Deseas colocarte en los brazos del Salvador? Si ese es tu deseo, quiero que ores conmigo. Pero antes vamos a escuchar nuestro himno final. Si estás ahí en tu hogar, en la sala, en la cocina, donde sea que estés, canta con nosotros este himno y al final tendremos una oración para consagrar a todos aquellos que desean enlistarse como pescadores de hombres. ¿Quién dirá, Señor, contigo
salvado por Jesús? ¿Su amor conoces ya? Habla pues y anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Querido Padre, gracias, porque un día esa luz vino a nosotros, porque un día un pescador nos habló del Evangelio, de Jesús, de Cristo, de la esperanza bienaventurada de tu gloriosa venida. Permite, Señor, que ahora que vivimos en la luz, que andamos en la luz, nosotros también podamos hablar de esa luz, podamos ser pescadores de hombres. Ayúdanos, Señor, a mantener tu presencia siempre en nuestras vidas, siempre en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Cuando el Espíritu Santo nos hable, tu sierva ha dicho que Él nos dirá el barrio. Y en el barrio nos conducirá al hogar. Y en el hogar nos señalará a la persona que está sedienta de oír el Evangelio. Señor, permite que si necesitamos ayuda no seamos orgullosos, sino que podamos siempre dar y recibir ayuda de los demás. Permite, Señor, que nunca la gloria la tomemos para nosotros, sino que la gloria siempre sea para ti. Nunca permita, Señor, que ninguna cosa esté por encima de la misión. Que la misión sea el primer lugar en nuestra vida, el primer lugar en nuestra iglesia, el primer lugar en todo, Señor, porque tú vienes muy pronto. Y no queremos irnos solo nosotros, sino que queremos llevar a otras personas para que gocen junto a nosotros de las maravillas que has preparado. Gracias, Señor. Permite que sea tu Espíritu Santo y tú, Señor, quien nos convierta, quien nos transforme en pescadores de hombres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Benjamín, una gran enseñanza. Yo siempre he dicho, pescar, eso debe ser bien aburrido, por lo que uno ve, ¿verdad?, los pescadores. Pero ahora viéndolo desde este punto de vista, hay que ponerle ganas a la pesca, ¿verdad que sí? Todos somos obreros en esta gran obra del Señor. Muchas gracias nuevamente, pastor. Solo un pequeño anuncio, recordarles que ya están a su disposición los libros del año, así es que nada más me contactan, todos tienen mi número, ahí está apareciendo en pantalla los datos para que puedan todos obtener este hermoso libro. Está muy, muy, muy interesante, ¿verdad? De verdad que sí, y es otra de las herramientas que podemos utilizar para la pesca. Que Dios me los bendiga, hermanos, y feliz semana. Bendiciones.